Biblia en Segunda de Reyes. ¿Se escucha bien? Me escucho como mucho conejo. ¿Encontrado Segunda de Reyes? Amén. Vamos a leer en la Reina Valera. Segunda de Reyes 5. ¿Lo encontró? Amén. Amén. Vamos a leer todos juntos. Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Amén. Aquí estamos hablando en los tiempos donde Siria estaba en conflicto con Israel. Y esto es la situación donde estamos diciendo que habla del comandante, del general del ejército Naamán. ¿Alguno ha leído la historia de Naamán? Amén. Amén. Cuando la leemos podemos ver, sí, que era un militar por excelencia, que él era el que llevaba a Siria, dice, a la victoria. Todo eso sí, y el rey de Siria lo tenía en alta estima. Para él, su general era muy valioso y era muy importante. Pero fíjense que hay algo muy importante en este capítulo, en este versículo que leemos, que está casi al final, que dice, porque por medio de él, o sea, de Naamán, había dado Jehová salvación a Siria. Podemos leer que este era grande, que era valioso, que era el militar que había tenido muchas victorias, pero habían sido dadas por Dios. Dice acá que lo había dado Jehová. Cuando lo llevamos a nuestra vida podemos entender, leyendo este versículo, que así es Dios con nosotros. Todo lo que tenés y todo lo que sos, te lo ha dado el Señor. Amén. Muchas veces de nuestra boca sale el decir, porque con mis fuerzas trabajo, con mis fuerzas voy a trabajar y hago horas extra, y gracias a que yo me esfuerzo, mi familia tiene alimento. Error. Porque las fuerzas te las da Dios. Estás en pie porque Dios así lo quiere. Tenés alimento en tu casa porque te lo da el Señor. Tenés trabajo porque así le ha placido a Dios dártelo. Así que no podemos echarnos a nosotros, decirle, nos echamos todos los laureles y decir, porque yo lo hago, porque con mis fuerzas yo puedo. Mentir. Todo lo que tenés te lo ha dado el Señor. Tanto material como lo que tenés en salud, como lo que tenés en tu vida espiritual, todo depende del Señor. Y acá podemos verlo clarito, ¿sí? Lo dice que gracias a Jehová, Él había vencido allí en las batallas, en las guerras. Entonces era importante para el rey, su jefe de comandante, sí, pero para él veía al hombre. Nosotros podemos ver al Señor actuar en nuestras vidas. Eso es totalmente valioso. Pero había una condición en su cuerpo. Dice que estaba enfermo, que tenía lepra. Cuando vemos esto, si algunos ya han estudiado el Levítico, podemos aprender y podemos entender, y dice que la manifestación, sí, del pecado, es la lepra. Cuando cuando estaban enfermos de lepra, eran apartados, porque la gente, la sociedad, sí, los marginaba. No podían juntarse con un leproso. Eran apartados de la sociedad. Imagínense en este maravilloso general enfermado de lepra. No era algo fácil para él.
Su enfermedad, sí, lo marginaba. Pero él allí, todo con su armadura, estaba en medio de la batalla. Cuando nosotros podemos ver todo esto, sí sabemos que el alma del hombre está corrompida por el pecado. ¿Sí? Allí también podemos ver lo que estaba pasando en el cuerpo de Naamán. Estaba expuesto a la enfermedad, como hoy nosotros. ¿Sí? Vivimos en este mundo y estamos expuestos a enfermedades. ¿De dónde viene todo esto? De allí, de donde estuvo Adán. ¿Sí? Cuando él peca, entra el pecado en el mundo y entra la enfermedad. El hombre tiene dos naturalezas. Tenemos la naturaleza que es de un ser material y somos un ser espiritual. Lo sabemos a eso. Un ser espiritual y material. Entonces, cuando está corrompido, todo eso solo podemos ver que viene del pecado. Aprendemos que viene del pecado y cuando cae allí, Adán cae. Esa es naturaleza. Por eso hoy estamos expuestos a la enfermedad. Por eso hoy estamos expuestos a la enfermedad espiritual y física. Amén. Vamos a seguir leyendo. Allí en el 2 dice: y de Siria había salido bandas armadas y había llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señor: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Amén. Allí esta mujer, esta jovencita, porque dice la palabra, una muchacha, ¿sí?, es llevada cautiva. ¿A dónde llega esta mujer de Israel? Llega a la casa de Naamán y es entregada a la mujer para que sirviera. ¿Sí? Era una esclava. Y esta esclava había visto el sufrimiento de su amo. Porque muchas veces afuera, con la coraza que él tenía por su ejército y todo el trabajo que hacía, estaba cubierto. Pero cuando uno llega a la casa, ¿qué pasa? Todo eso queda fuera. Allí podemos decir lo mal que a lo mejor me siento, si la enfermedad me está oprimiendo. Esta mujer podía ver el interior, allí lo que pasaba en la casa de Naamán. Una casa, ¿sí?, que seguramente ha tenido, ¿sí?, de todo, porque dice que él era muy estimado por el rey, era un alto jefe de allí del servicio del militar. Entonces podemos ver que la mujer, esta muchacha, había visto la angustia en medio de la enfermedad de Naamán y la angustia de su esposa, porque cuando alguien está enfermo, ¿cómo mueve la casa completa, no? No es que solamente la pasa mal la persona que está enferma, sino movemos a lo que tenemos a nuestro lado. Esta mujer pudo ver esa angustia y no dudó en decirle: allá en Siria hay un profeta que él te puede curar. No dudó en decirle: el que llegara esa mujer a esa casa no fue casualidad. Dios no hace las cosas así, ¿no? Dios tiene un plan para todo. Ya tenía un plan, se ve que venía trabajando en la vida de Naamán porque le había estado dando ya las batallas, a la victoria en las batallas. Dios estaba allí, cerquita, y utilizó a esta mujer, a esta joven, una esclava, para decirle: anda a Israel. Eso es importante para nosotros porque también es importante saber que tenemos que hablar, que tenemos que decir: allá tenés un Dios que te va a sanar, como hoy nosotros. Tenemos a Jesús a nuestro lado, que sabemos que Él es el que nos puede sanar. Que nuestra boca no se cierre. Esta mujer en un país extranjero, un país enemigo, se atrevió por fe y misericordia a decirle: allá te pueden sanar. Nosotros somos así. Muchas veces cuando nos apretan no hablamos. Según donde estemos es lo que decimos. Si vemos que hay enemigos cerca, diríamos: mejor lo guardamos para otro día. No, aprendamos de esta muchacha.
era una joven, y aún así no se cayó. Su fe fue más fuerte que todo lo que la rodeaba. Y le dijo, allá vas a ir, allá tenés la oportunidad de ser sano. Vamos a leer allí, del 4 al 6. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo, así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria, anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él, llevando consigo 10 talentos de plata, y 6.000 piezas de oro, y 10 mudas de vestido. Tomó también cartas para el rey de Israel, que decían así, cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti a mi siervo Naamán, para que lo sanes de su lepra. Amén. Allí en la desesperación, Naamán escucha, porque no era fácil que un amo, y menos un general, escuchara a un esclavo. Pero él la escuchó y dijo, voy a ir. Y fue y se lo contó al rey. Y el rey que le dijo, anda. El rey lo tenía en alta estima, dice la palabra. Entonces quería que su comandante estuviera estuviese sano para presentar batalla cuando lo requería. Y además le dice, yo te voy a mandar una carta al rey de Israel para que él te sane. Ahí no sabemos si es la mala comprensión quizás del rey al decir que el rey lo iba a sanar. ¿Sí? Allí podemos ver que él le manda la carta, ¿por qué? Porque también anhela que él sea sano, que Naamán reciba sanidad. Allí el rey en ese momento era el rey Joram, que era un rey idólatra. El rey no podía sanar. Todos sabemos que la sanidad no es por obra de un hombre, sino es por obra del Señor. Amén. Entonces allí nosotros podemos ver, ¿sí?, que él escribe esa carta creyendo que el rey puede sanar, por lo que dice allí, para que tú lo sanes, dice. Luego, y allí podemos ver también que decía que llevaba oro, plata, vestidos. ¿Qué creía Naamán al llevar todo eso? Que iba a pagar lo que fuese, con tal de recibir sanidad. Que iba a hacer lo que necesitaba hacer en ese momento, así le tuviera que entregar todo a la persona que lo sanara, él iba dispuesto. Llevaba mucho oro, en ese tiempo era mucho oro y plata para entregarlo a aquel que sanara su lepra. Entonces allí nosotros podemos ver como muchas veces las personas aquellas que no conocen al Señor se creen que pueden comprar a nuestro Dios, que buscan en lugares que no corresponden la ayuda del Señor, la sanidad del Señor. Como cristianos, que eso no nos pase, que nosotros busquemos al Dios verdadero, al Dios que nos puede sanar, y saber que lo que viene de Él, no necesitamos plata, no necesitamos oro, no necesitamos nada, porque Él lo da por gracia. Amén. Allí en el versículo 7 dice, luego que el rey de Israel llevó las cartas, leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo, yo soy Dios que mate o dé vida para que éste envíe a mí que sane a un hombre de su lepra. Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. ¿Qué pensó el rey? Él sabía que no lo podía sanar. Y entonces, ¿qué dijo? Me está mandando esta carta para empezar un conflicto. Porque si yo no sano a Naamán, vamos a empezar un conflicto nuevamente entre Siria e Israel. Entonces, por eso dice la palabra que él rasgó sus vestiduras. ¿Sí? Entonces nosotros allí podemos entender que allí ese poder de sanidad no lo tenía el rey. El rey se desesperó y dijo, no, me están buscando para que volvamos a tener un conflicto. Pero miren lo que dice Elías en el 8.
Eliseo. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel.